Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Los congresistas estadounidenses, los senadores estadounidenses y las empresas que están quejando y que dicen que ya no van a invertir en México. Y por otro lado, la Secretaría de Economía, creo que hoy o ayer anuncia que han entrado 5,000 millones de pesos de inversión extranjera directa. En fin, ya se las va al aire. A ver, Luis Ernesto. Déjame empezar con algo que es importante y creo que sí todos los mexicanos debemos estar conscientes. Desde el 31 de diciembre del año 2019 hasta el día 12 de octubre de este año, han salido del país aproximadamente el equivalente de 367,000 millones de pesos, que depende de dónde ande ahorita el Producto Interno Bruto, podría ser entre 1,5% y 2% del PIB. Esos 367,000 millones de pesos han sido inversionistas extranjeros que habían comprado los valores del gobierno, sean bonos, sean CETES, lo que le querramos llamar, y que han ido sacando el dinero del país por una desconfianza que existe. Hace un momento platicábamos nosotros de la carta que enviaron los senadores y de los representantes americanos, pero también hay otra más importante. Es una carta que sacó la American Bar Association, que es la barra de abogados de los Estados Unidos. Y esa sí es una carta peligrosa para México, porque mientras que la carta de los congresistas está dirigida al presidente Trump y evidentemente tiene razones de política interna en Estados Unidos, la carta de la American Bar Association está dirigida al presidente de los Estados Unidos mexicanos, es decir, está dirigida directamente al presidente López Obrador. Y lo que le dice la barra de abogados al presidente López Obrador es su preocupación porque el imperio de la ley, o como ellos le llaman, el Estado de Derecho, que debería existir en una nación, se está perdiendo en México. Y lo explican de esta manera. Lo que ellos dicen es, los abogados que quieren representar a empresas que están presentando querellas contra el gobierno mexicano en el área energética, el caso que tú mencionabas o que mencionabas hace un momento, o en cualquier otra actividad, se están encontrando con presiones que proceden del gobierno, de su gobierno, sea a través de una amenaza fiscal, o sea, a través de cualquier otro tipo de amenaza, que les está reduciendo la voluntad y la posibilidad de defender a las empresas que están quejándose contra su gobierno. Y en ese momento lo que le dicen al señor presidente es a la barra de abogados de Estados Unidos, y uno podría decir, pues a mí qué me importa, pues es la barra de Estados Unidos. A la barra de abogados de Estados Unidos le preocupa que lo más importante y fundamental para poder tener garantías en cualquier nación sea el Estado del Derecho, el imperio de la ley en su país. Cuando combinas la carta de los congresistas con la carta de la barra de abogados, empieza a verse una fotografía distinta. Esta es una fotografía en la cual se están mandando mensajes al extranjero de que no existe ninguna garantía legal, que los contratos que fueron firmados en el pasado o en el presente no puedan ser modificados por antojo y contentillo de la autoridad. A ver, no hay un problema cuando el presidente ha dicho, y lo ha dicho siempre, y es un punto de fuerte debate, que arriba del derecho está la justicia, pero sin las leyes no puede haber justicia. Entonces el presidente casi lo que ha dicho es que las leyes no son importantes cuando se trata de buscar la justicia, pero la única manera en que yo entiendo, sin ser abogado, es que sin las leyes, pues ¿quién marca lo que es justo y lo que no es justo? Y si una ley es injusta, lo que tienen que hacer es que nuestros distinguidos legisladores la transformen. Claro, y ese es el problema verdaderamente, Eduardo, porque empecé diciéndote que han salido 370,000 millones de pesos. De hablar. El gran riesgo para nuestro país es que salgan y que no entren. Es decir, que se decida la comunidad internacional a decir, pues no tiene sentido invertir en México, no tiene sentido invertir porque los compromisos no son respetados. Y creo que el presidente necesita verdaderamente buenos consejeros que le digan, señor presidente, la reforma energética y la contrarreforma energética que usted planteó tiene sentido, pero también es necesario que busquemos yo le llamaría combinación. Y te voy a explicar y termino con esto para que mis colegas puedan hablar. Porque también en medio del discurso que da el presidente dice algo, y lo voy a leer si me permites, verbatim. El presidente dice,
¿Cuál es la función del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los públicos. Y cuando dice eso el presidente, manda un mensaje que es peligroso tanto para los que trabajamos en empresas privadas como para la mayoría de los trabajadores de México, porque de 50 millones de personas que tienen empleo en México, 45 millones tenemos empleos en empresas del sector privado. Y cuando el presidente de la República dice que no le importan las empresas privadas, lo que está diciendo es que no le importan los empleos de 45 millones de mexicanos. Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Es, señor presidente, México somos todos. No hay esta dicotomía entre público y privado como usted la planteó. Y el gran riesgo, presidente, es que deje de generarse empleo en las empresas del sector privado, porque las empresas son pequeñas. Es el pequeño restaurancito, la pequeña tiendita, el pequeño local en el cual trabajan 3, 4 mexicanos y que están siendo lo que yo le llamo, la clase media mexicana, la verdadera clase mexicana, la que hace su esfuerzo trabajando en pequeñas empresas y ganando un sueldo entre 5 y 10 mil pesos mensuales para mantener a su familia de forma honesta. A ver, una pregunta. Sí, contamos. Una pregunta. De los impuestos que cobra el gobierno, ¿qué porcentaje viene de las empresas, sean grandes, medianas, pequeñas, minúsculas, gigantescas, nacionales o extranjeras? Ahí te vas a encontrar que probablemente más del 50 al 60% proceden de las grandes empresas. ¿Y cuánto viene de las personas que trabajan en estas empresas? Sí, pero el empleo que se genera, Eduardo, y es muy importante, es en las pequeñas y medianas empresas privadas, que son las que generan realmente la posibilidad para muchos mexicanos de mantenerse honestamente. Y el presidente, cuando ve su visión, tiene que decir, sí hay que defender a la empresa pública, pero no hay que olvidar a la privada. Es que hay un problema, porque el presidente dijo, a mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público. Sí, y tú lo dijiste. Y perdóname, de los impuestos que paga Repsol y todas las empresas privadas, extranjeras, nacionales, gigantescas, pequeñitas, y de lo que pagan los particulares, sean empleados o sean personas que trabajan independientemente, de ahí sale el sueldo, no solamente del presidente, sino de toda la gente que trabaja para el sector público en todos los 3 poderes y en los 3 órdenes de gobierno. Pero por eso, Eduardo, hay que cuidar que el gobierno también trabaje para el sector privado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.